Bien, de regreso aquí en nuestro programa El Toque del Mediodía por este canal 10 de Telenor, canal 310 en alta definición. En los Estados Unidos el 1014 Canal América, único canal en alta definición. Nuestra plataforma de YouTube en vivo, ahora mismo nos puede seguir en YouTube, también en Facebook Live. Bueno, en esta segunda hora entramos directamente ya con nuestra entrevista central y tenemos al doctor Antonio Siriaco, quien es vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y también aspirante al mismo decanato de la Facultad de Economía. Vamos a darle la buenas tardes a nuestro invitado. Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio. Sí, bueno, vamos a ver, parece que el doctor se desconectó un poquito. No sé si me escucha, doctor. Aquí estamos, Okay, sí. Sí, aquí estamos. Ok, ahora sí. Buenas tardes, doctor, bienvenido, qué bueno tenerlo con nosotros. Buenas tardes, Roberto, estamos aquí, obviamente siempre a tu disposición en tan visto y escuchado programa. Sí, mire, doctor, quiero aprovechar, usted como decanato, vicedecanato de la Facultad de Economía y con los conocimientos que tiene, además sé que hasta ahora no milita en ningún partido actualmente, sobre un tema que el presidente de la República ha estado tocando y que preocupa a todas y todos los dominicanos por el tema de la reforma fiscal. Y me gustaría, antes de hablar de sus aspiraciones al decanato de Economía, sobre, primero, aclararle al pueblo qué es una reforma fiscal. Mira, Roberto, qué bueno, como dice tu programa, el toque del mediodía, ¿no? Para que la gente entienda qué es una reforma fiscal y qué es una reforma tributaria. Cuando se habla de una reforma fiscal, estamos hablando que las transformaciones y los cambios no solamente se dan en los tributos, en las recaudaciones, sino también en el gasto del gobierno. Hay dos componentes cuando se habla de fiscalidad. Por un lado, los impuestos y por otro lado, el gasto del gobierno. ¿Qué el gobierno hace con esos recursos? Entonces, la reforma implica que el gobierno va a aumentar impuestos o a bajar impuestos, pero también va a mejorar la calidad del gasto. Ahora, cuando se habla de una reforma tributaria, no se toca nada del gasto público, sino de los tributos. O el gobierno puede aumentar los impuestos o el gobierno puede disminuir los impuestos. Por lo tanto, la reforma fiscal es mucho más amplia porque implica, como decimos nosotros, las dos caras de una misma moneda. Aumenta o disminuye los impuestos o, por otro lado, aumenta o disminuye el gasto público o mejora la eficiencia del gasto público. Es mucho más completa. Generalmente nosotros, cuando nos hablan de incrementos de impuestos o nos hablan de impuestos, siempre decimos, bueno, es verdad, nosotros pagamos impuestos, vamos a pagar impuestos, pero ¿qué el gobierno va a hacer con esos recursos? ¿Lo va a gastar bien? ¿No lo va a gastar bien? ¿Dónde lo va a gastar? ¿Va a incrementar el gasto en salud o va a incrementar el gasto en educación? Siempre el reclamo de la población en todas partes del mundo es que los recursos públicos, los recursos que van de los contribuyentes, los recursos que los contribuyentes pagan impuestos, el gobierno los reciba y los gaste bien. Por lo tanto, siempre las reformas fiscales son mucho más completas que las reformas tributarias. Y eso es muy importante que la gente lo tenga pendiente y presente. La fiscalidad implica dos elementos de una misma moneda, dos caras de una misma moneda. El gasto público y los ingresos públicos o los tributos que el gobierno impone a la sociedad. Actualmente se ha planteado, todos los economistas, la parte de asesores económicos del gobierno, sobre una reforma fiscal. En este momento, ¿cree usted necesaria y conveniente una reforma fiscal? ¿Y qué conlleva eso? ¿Aumento de los impuestos, como usted explicaba, o disminución del gasto público? Mira, Roberto, yo soy de los economistas que ya ha planteado que estos no son momentos de hacer una reforma fiscal. Y lo he dicho desde hace varias semanas y ha salido por todos los medios de comunicación. ¿Por qué? Nosotros estamos en una situación todavía que la economía se está recuperando de manera lenta.
¿Qué significa que una economía se recupere de manera lenta? Significa que muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que incluso muchas de ellas se fueron a la quiebra con la pandemia, que no han podido recuperarse. Otras se eh, han venido reaperturándose de manera lenta, porque ustedes saben que ha habido un toque de queda y todavía hay un toque de queda, pero en el caso de la pandemia, en los momentos más difíciles, muchas empresas que operaban de manera vespertina y nocturna no podían operar, porque había un toque de queda hasta las 5, hasta las 7 de la noche. Entonces, ese tejido empresarial pequeño y mediano ha quedado muy debilitado. Pero también muchos trabajadores, mucha gente lo han desvinculado de su trabajo. Y incluso algunos no han pagado sus prestaciones laborales. Pero además, hay muchas empresas que no han podido incluso operar de manera plena porque no pueden pagar un empleado más. Todo eso genera una situación todavía de debilidad del tejido social y del tejido productivo. Entonces, estos no son tiempos de uno ejecutar una reforma fiscal. Hay que esperar que se consolide la recuperación. Hay que esperar todo este año y gran parte del año que viene. Uno puede discutir la reforma, pero no aplicar reforma, ni en este año ni en el año próximo. Yo creo que hay que aplicar en el 2023 hasta que se consolide todo el tejido empresarial, pequeño, mediana empresa, todo el tejido social, empleados que no han podido conseguir un trabajo o que perdieron su trabajo y no lo han podido recuperar. De manera que yo creo que hay que esperar, el gobierno aguanta este año y el próximo año. Yo creo que hay que vernos en el espejo de Colombia, que se hizo una reforma, se diseñó una reforma integral, una reforma fiscal. Sí, de eso quería abordarle, que nos podemos ver en el espejo de un vecino ahí mismo, Colombia, cómo el pueblo se ha tirado a la calle a protestar en contra de una reforma tributaria o fiscal, el pueblo en medio de esta crisis, bueno, y van más de 2.000 heridos y unos casi 30 personas fallecidas en medio de esta protesta que se ha prácticamente salido de control. Entonces, ¿cree usted que bueno, guardando la distancia, en una situación que el presidente en la entrevista que le hicieran los colegas periodistas, Alicia Ortega y Uchi Lora, decía que este año no era factible y puntualizó con los temas de corrupción que se han destapado recientemente, tanto del gobierno saliente, de Danilo Medina, como de este gobierno que apenas con 9 meses ya lleva varios escándalos de corrupción? Él decía, no podemos hacer una reforma tributaria en este momento y una de las causas que él decía era prácticamente lo que usted decía, pero en el contexto de que, ¿cómo voy a hacer una reforma tributaria, aumentar los impuestos o a forzar más al consumidor o a los empresarios y que la gente diga, bueno, ¿para qué? Para que se los roben los políticos. Entonces, creo que es un poquito delicado el tema. Ajá, no, yo pienso, Roberto, que hay que, en primer lugar, la ruta debe ser mejorar toda la eficiencia del gasto público. Porque mira qué pasa, la gente común y corriente, cuando tú le dices que pague más impuestos, la gente te responde, bueno, pero eso se va a traducir en mejores servicios públicos. Si la gente no percibe eso, entonces la gente se torna muy reticente a pagar impuestos. Lo mismo que las empresas. Al final, los impuestos es parte del esfuerzo de todos nosotros. Por lo tanto, si nosotros no traducimos esos recursos que recibe el Estado en mejorar la educación, en mejorar la salud, en mejorar la recogida de basura, en mejorar las viviendas, si eso la gente no lo percibe, evidentemente que eso genera crispación en la población, eso genera situaciones en las cuales la gente se vuelca a la calle y comienza a protestar. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? En Colombia, Roberto, la reforma fiscal, el 73% de las recaudaciones de esa reforma provenían de las personas, es decir, de gente de clase media. Porque al final,
los gobiernos lo que hacen es que crean un programa de protección para los pobres y los ricos sí tienen donde pagar, incluso evaden y eluden muchos impuestos, pero en realidad las reformas fiscales o tributarias, llámese como se llame, siempre recaen sobre la clase media, y más una clase media en la República Dominicana que muchas veces se queja de los servicios públicos, que no funciona el transporte, que se va la luz, que las escuelas son caras, todas esas cosas. Entonces yo lo que creo que hay que mejorar primero el gasto público, hay que eficientizar el gasto público, y yo creo que entonces la población pedirle que se sacrifique posteriormente. Doctor Ciriaco, ¿cuáles serían los puntos clave de una potencial reforma fiscal aquí en la República Dominicana? ¿En qué se basaría según lo que usted ha escuchado del equipo económico del gobierno? Sí. No, yo lo que creo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la academia, nosotros obviamente en nuestras condiciones de economista y de vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, siempre tenemos que ver los aspectos de manera muy objetiva. Yo creo que debe haber un primer elemento que tiene que ser como una acción, Roberto, que tiene que ver con el combate a la evasión fiscal y a la elusión fiscal. La evasión fiscal en la República Dominicana es muy alta. Es decir, hay gente que evade el pago de impuestos, incluso grupos de grandes, vamos a decir, contribuyentes evaden impuestos. Entonces yo creo que ese debe ser un primer momento, una primera medida en combate a la evasión. Lo segundo es que también el gobierno tiene que revisar cómo gasta el dinero de la gente. Hay que trabajar, mejorar la eficiencia del gasto, y en tercer lugar también tenemos que revisar muchas exenciones fiscales, es decir, muchas facilidades que se le dan a muchos sectores que ya son maduros. Desde hace décadas aquí se le otorgan facilidades, subsidios a muchos sectores y empresas que ya pueden pagar. Y luego entonces nosotros podemos pensar, incluso yo creo que hasta el gobierno puede bajar el ITEVIS de un 18 a un 15%, porque el ITEVIS es un impuesto que todos nosotros pagamos. Y puede decir, mira, nosotros podemos pagar, la población puede recibir una disminución, y eso incluso puede incorporar, es decir, muchas personas que a lo mejor son informales y dicen, se va a pagar menos. Todo eso hay que evaluar en un contexto de una gran reforma. Por eso que las reformas se llevan tiempo. Las reformas no se pueden hacer de un día para otro, ni en un mes ni en 2 meses. Una reforma bien hecha se puede llevar hasta un año, pero que se haga bien hecha y que se revise todo. Eso es lo más importante. Bueno, doctor, nos gustaría saber también de sus aspiraciones a la Rectoría de Economía de la Universidad. ¿Sí? Al decanato. Al decanato, perdón, al decanato, sí, de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hábleme porque usted ahora mismo se ha desempeñado como vicedecano y ahora quiere dirigir. Hábleme de sus aspiraciones. Sí, nosotros actualmente somos vicedecanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Estamos aspirando al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Queremos seguir consolidando todos los elementos positivos que se han hecho. Nosotros en esta gestión, encabezada por el maestro Alexis Martínez como decano y Antonio Ciriaco como vicedecano, hemos colocado a la facultad en un momento importante en la sociedad dominicana. Hemos expandido todos los programas formativos, tanto virtuales como presenciales, en el área de grado y posgrado, y queremos seguir fortaleciendo. Y consideramos que San Francisco de Macorís es una zona bastante importante en todo el corazón del Cibao. Incluso es el recinto donde más estudiantes hay. Y en ese sentido, nosotros queremos vincular a nivel de los planteamientos económicos y sociales, no solamente a nivel general,
también a nivel de todo el centro, vamos a decir, de toda la parte central de esa zona tan productiva. De manera que entendemos nosotros que en esta gestión, en la gestión que nosotros vamos a hacer, vamos a establecer un foro permanente de discusión en todos los centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para discutir los temas y llevar propuestas de acciones de políticas públicas de los temas que son de la región productiva. Hay regiones que son de vocación ecoturística, otras que son de vocación turística, y nos vamos a concentrar precisamente en la elaboración de planes universitarios de carácter regional, viendo obviamente la dotación de recursos, las posibilidades de expandir carreras nuevas, carreras, por ejemplo, que estén vinculadas con el desarrollo de la región, negocios agropecuarios, y otros tipos de actividades de extensión que puedan sencillamente vincular a la facultad con la región. ¿Para cuándo están estipuladas estas elecciones, doctor? ¿Y cuál sería su equipo? Las elecciones se dicen el próximo año, básicamente. Nuestro equipo, que es un equipo conformado con profesores de diferentes escuelas, y vamos incluso a hacer ya, a medida que avanza el proceso de vacunación, vamos a hacer presencia a nivel físico en la región, en este caso en el recinto, para ir también llevándole nuestra propuesta directamente a los profesores y profesoras de nuestra facultad, y también que no son de nuestra facultad, porque el trabajo que vamos a hacer va a trascender obviamente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Nosotros tenemos un plan estratégico, una propuesta importante donde le vamos a dar participación a los profesores para que sigan capacitándose en diferentes áreas, no solamente en la maestría, sino también en el doctorado, que eso lo necesita nuestra facultad. Vamos a crear los foros permanentes de discusión con los centros regionales, como te había mencionado, y en ese sentido nosotros vamos también a vincular todo el desarrollo, ¿no?, de las diferentes actividades de la región también con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Bueno, doctor, le agradecemos al doctor Antonio Ciriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que tiene aspiraciones a dirigir este decanato. Así que vamos en lo que sigue el proyecto, tenemos tiempo para nuevamente tenerlo por aquí y compartir temas económicos puntuales y tan importantes para edificar a nuestra población y la República Dominicana. Gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Roberto, y cuenta conmigo para también cualquier otro tema de importancia. Tú nos das un toque y estamos directamente contigo en esa zona tan importante. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a un corte, señor director. Luego del corte, atención, tenemos un audio que se le filtró a el director suspendido de la Lotería Nacional, donde él arremete contra Hacienda y dice que esto es una mafia y que él no va a salir enlodado y que, bueno, un audio muy comprometedor. Hay un lío feo. Mientras tanto, la locutora, aquella que sacó el 13, supuestamente en una trama de una estafa millonaria contra los banqueros, dice que el director tenía conocimiento. Pero eso lo vamos a hablar luego de la pausa, señor director.